busque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Este es uno de los textos más fuertes que la posición post-tribulacionaria tiene. Es un texto muy interesante, muy bonito. Así que le voy a invitar, por favor, a que vaya y podamos ver lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 29 al 31. Si nos podemos poner de pie para mayor reverencia a nuestro Señor, se lo voy a agradecer un montonazo. Amén. Dice así el Señor en su palabra. Lo tenemos, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, que quites toda soberbia de nuestra mente y de nuestro corazón, para que podamos servirte con humildad, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Quita todo pecado que pueda estar estorbando en nuestro corazón, para poder tener una buena relación personal contigo, Señor. Límpianos, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos hables a través del Espíritu Santo y que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, el post-tribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca de la tribulación. El post-tribulacionalismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca de la gran tribulación. Se lo está grabando, ¿verdad? Grábeselo, por favor. Que el Señor me la bendiga, mi hermana Teresita. Amados, en ese momento, según esta idea, según este pensamiento escatológico, dice, en ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el inicio del reinado de Jesús aquí en la tierra, que va a ser durante 1000 años. Cristo regresa con la iglesia, Cristo regresa con los santos y viene a gobernar en esta tierra durante 2000 años. El arrebatamiento y la segunda venida, desde este punto de vista, suceden casi de manera simultánea. Casi de manera simultánea, según esta posición, el post-tribulacionalismo. La iglesia, ¿quiénes son los que defienden esta situación? La iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa griega y muchas denominaciones protestantes apoyan la creencia de un arrebatamiento post-tribulacionario. Esto implica, según este pensamiento, que la iglesia pasará o estará a través de los 7 años de la tribulación. Y que ellos van a ver al anticristo. Y que ellos van a ver al falso profeta. Y que ellos van a ver cuando el diablo sea expulsado y venga a esta tierra y que venga con gran ira. Ellos lo van a ver. Según este pensamiento escatológico, basado en Mateo 24. Veamos lo que dice el texto. Mateo 24, mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. Aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Inmediatamente después. Estos son los puntos fuertes que tiene esta posición. Uno de esos puntos más fuertes es este. Cuando Jesús en su discurso empezó a hablar y habló de esto, de una gran tribulación. Después de la gran tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ya ves, vamos a pasar la tribulación. ¿Qué piensa usted? Y ya vamos a ver la pequeña confusión que hay, como le digo. Hay que hacer una clara diferencia, y aquí es donde hay que hacer una clara diferencia. Aquí hay que hacer una clara diferencia entre Israel y la iglesia. Hablábamos en los estudios anteriores de que en este reino de Dios, no le estoy hablando del reino de Israel, en el reino de Dios hay una provincia que se llama el reino de Israel. Y está la otra provincia que se llama la iglesia. Ahí es donde usted tiene que empezar a hacer una división de las ideas, porque no son lo mismo. Algunas personas piensan que hemos ido. No. Estamos siendo injertados no en Israel, sino que estamos siendo injertados en el reino de Dios. Y esta es la diferencia. Ahora, ¿y por qué este texto dice eso, pastor? Porque dice que después de aquel tiempo, dice, entonces aparecerá, después de la tribulación, entonces aparecerá. Realmente así va a ser, porque va a pasar la tribulación, los 7 años de tribulación, y al final de la tribulación aparece nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de vista que nosotros tenemos. El punto de vista que ellos comparten es que la iglesia atravesará ese momento difícil. Y dice, y entonces verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Apocalipsis 1:7 también lo dice. Y lo verán venir con poder y gran gloria. Y los ángeles le dijeron a los discípulos, varones galileos que estáis mirando, a este Jesús que lo habéis visto partir así, así también le veráis venir con gran poder y gran gloria. Entonces, en base a esto es que ellos piensan que la iglesia atravesará la gran tribulación, porque habrá entonces una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ellos en base a ese punto es que lo dicen. Y hay otro texto bíblico que ellos ocupan para apoyar que la iglesia va a pasar la tribulación. Y vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 13:7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El post-tribulacionalismo enseña que el pueblo de Dios ha experimentado épocas de intensa persecución, de intensa aflicción, así como la iglesia primitiva lo pasó. Y ellos piensan que no debería sorprendernos que la iglesia también debe experimentar la gran tribulación de los tiempos del fin, según su pensamiento. Esto significa que la iglesia tendrá que sufrir la ira de Dios por el hecho de permanecer en la tierra. Pero aquí hay un problema, hermano. Aquí hay una situación. Falla porque ¿cómo sucederá esto? Si la iglesia es la esposa del Cordero. Amén. Somos la esposa del Cordero y ha sido sellada por el Espíritu Santo de la promesa. Y es el Espíritu Santo de la promesa el que detiene la manifestación del inicuo. Y en Tesalonicenses dice, pero hay alguien que aún lo detiene. Cuando éste sea quitado, entonces se manifestará el apóstata, el inicuo, el hijo de perdición.
Vemos nosotros lo que la palabra del Señor nos enseña. En Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros somos la posición, hemos sido adquiridos. ¿Y quién es la garantía? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sea arrebatado, la esposa se quedaría aquí sin el Espíritu Santo. O sea, que o sea, carece de lógica. Y algunos dicen, es que no se trata de lógica humana. Amados, no sé cuántos son casados, pero yo creo que si usted es casado, usted ama a su esposa. Y usted como esposo no permitiría que su esposa pasara por tribulación. ¿O sí? Claro que no, porque la ama. Y es por eso que el Señor nos ama. Y dice, aquí yo os guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y más adelante vamos a tocar ese texto que es muy interesante. Ahora, ellos dicen de que no, porque la iglesia va a pasar y de manera sorprendente Dios va a proteger a la iglesia, así como el Señor protegió al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿A quién? ¿A quién protegió cuando estaba en Egipto? Al pueblo de Israel. Es una relación especial que el Padre tiene con Israel, hermano. No, es que ahí no nos podemos meter. Es una relación especial que Él tiene con el pueblo de Israel. No hay tal cosa de la teoría de la suplantación de que hoy estamos en la iglesia y Israel ya perdió. No. Israel es la niña de los ojos de Dios. Él es. Y Él dice, Jerusalén, te tengo esculpida en mis manos. Y cada vez que me veo mis manos, dice el Señor, te veo a ti, oh Jerusalén. Es una relación aparte, hermano. Ahí usted no se puede meter, es una relación independiente. Entonces, no podemos asumir que porque el Señor protegió a Israel de ese momento de dificultad, cuando estaban cayendo las plagas en Egipto, estaban cayendo todas esas plagas y a Israel no lo tocaban. Claro, había una protección especial para el pueblo de Israel. Y aún le dijo, pinta los dinteles de la casa, para cuando yo vea la sangre, el ángel de la muerte pase por ahí y no entre y mate a tu primogénito. Y en la película aquel de Charlton Heston, ¿se acuerda? Que se ve que abre la puerta y dice, mira el ángel, Josué se fue, y ya lo jalan, métete, déjalo pasar, y cierran la puerta de la carrera. Esa es película, hermano. El ángel de la muerte no mató a ningún israelita, mató solamente a los egipcios, de manera especial y selectiva. Pero ese es un trato especial de Dios con Israel. Esas eran plagas para que dejaran salir a su pueblo. ¿Cuándo hay juicio? Hay juicio, por ejemplo, cuando Noé hizo el arca y todos se burlaban de Noé. Y por la fe de Noé, por la fe que Noé tuvo en Dios, condenó al mundo. Porque el Señor le dijo, hazte un arca porque voy a hacer llover y voy a roer toda la vida que hay en la tierra. Todo lo que respire se va a morir. Noé le creyó, hizo el arca. ¿Y qué pasó? ¿Quién se salvó? Noé y su familia. ¿Por qué? Porque ahí era una época, un momento de juicio. El arca representa la salvación. El arca representa a Jesús. Así como el Señor salvó a una familia en medio de esa gran tribulación, de esa gran dificultad, de ese juicio que vino sobre el mundo, de esa manera el Señor nos va a rescatar a nosotros y nos va a resguardar. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Una ciudad que cayó bajo juicio. Y si Dios no ha perdonado a Sodoma y Gomorra, no puede perdonar a un montón de naciones paganas, hermano.
Porque si no, tendría que pedirle una disculpa a Sodoma y Gomorra. Porque tenemos Las Vegas, que allá viven varios hermanos. Tenemos Nueva York, ciudades del pecado. Y un montón de capitales principales que promueven el lesbianismo, el homosexualismo. Es más, aquí, hermano, yo estaba viendo unas solicitudes para entrar a estudiar y ahí le ponen, ¿qué sexo es usted? Si es masculino, femenino, transgénero, lesbiano. Y me ponen un montón. Aquí. Sí, aquí. Y es una universidad católica que lo está promoviendo. Por aquí queda, mí. ¿Usted sabe cuál es la que queda por aquí? Va? No digo porque me pueden denunciar. Entonces se da cuenta. Dios protegió a Noé y Dios protegió a Lot. Cuando manda el Señor el castigo, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios manda a sus ángeles para que Lot y su familia sean rescatados, sean protegidos, los saca de ese lugar. Y estos señores dicen de que la iglesia igual va a ser protegida. Pero hermanos, y cuando caigan los... ¿Cuántos se despertaron con el temblorcito de hoy en la madrugada? A mí me despertaron. Está temblando, me dijeron. Yo me desperté porque me despertaron. 1:15 de la mañana. Un temblor de 6.5 allá en Guatemala. Nosotros solo sentimos las ondas secundarias, ¿verdad? El movimiento S que le dicen ellos. Y lo sentimos. Y lo mismo va a suceder. Los juicios que caigan en la tribulación no solamente van a ser para los impíos, van a ser para todo el mundo. Y hay algo muy especial, pero este es un tratamiento muy especial, porque Dios dice, se está hablando de esto, de que Dios nos va a proteger. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Por eso creemos nosotros que la iglesia no va a pasar la tribulación, sino que va a ser quitada antes. Y eso va a dar origen a toda la tribulación. Basado en Apocalipsis 9:14, mire lo que dicen ellos. Vaya por favor conmigo, Apocalipsis 9:14. Veamos lo que dice. Apocalipsis 9, del 1, Apocalipsis 9:1, perdón, al 4, dice así. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y oiga lo que dice aquí. Y les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Que no dañase a los hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ya ve, Dios nos va a proteger, dicen ellos, basado en este texto bíblico. Pero, ¿a qué referencia está haciendo este texto, hermano? Veamos el contexto de los capítulos. Vaya por favor conmigo al capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 habla de los 144,000 sellados. Desde el cielo, después de esto, dice capítulo 7, vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, y aquí empieza, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. Estos son varones que han sido sellados. Y el texto que habla aquí, de Apocalipsis 9, del 1 al 4, habla de estos varones que han sido sellados. Y no es la iglesia, hermano. Porque del capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no se menciona en Apocalipsis. Del capítulo 1 al capítulo 3, la iglesia se menciona y habla de la iglesia, el mensaje de la iglesia y la iglesia aquí. Pero del capítulo 4 en adelante ya no se menciona la iglesia. Ya no aparece la iglesia. Y hay una parte bien interesante, donde el Señor le dice a la iglesia, a Juan, le dice, sube acá. Sube acá. En Apocalipsis capítulo 4, el Señor le dice a Juan, sube acá. Después de esto miré y aquí una puerta del cielo abierta y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de todas estas. ¿De cuáles estas? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, mi amado, dice aquí en este texto que hemos leído de Apocalipsis capítulo 9 al verso 4, que solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes iban a ser atormentados. La iglesia no se ve aquí. Pero ellos hablan y de que si Dios fue capaz de preservar al pueblo en medio de las calamidades, así sobrevendrán a los inicuos, el Señor también nos protegerá a cada uno de nosotros, en base a lo que ya le expliqué de Israel. Pero claro, hermano, ese era Israel, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La ira de Dios en el libro de Apocalipsis, y hacen esta otra cuestión, oiga, la ira de Dios en el libro de Apocalipsis y la ira de Satanás está dirigida contra los santos. Y Dios le permite como un medio de purificación, dicen ellos, para que sus fieles, por otra parte, puedan sentir esa cuestión de la ira. Y que esta ira que va a ser vertida sobre el anticristo y su reino del mal, y que Dios protegerá a su pueblo de este tremendo castigo. Y hacen ahí una mezcla y falla, amado, falla en algo. Porque no es lo mismo la ira de Dios, la ira del adversario y la ira de Dios. ¿Por qué no es lo mismo, pastor? Porque son dos cosas diferentes, hermano. Son dos cosas distintas. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Vayamos, por favor. Apocalipsis 12, 12. Miren lo que dice. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Será igual la ira del diablo con la ira de Dios? Ya le vamos a explicar cuál es la diferencia que hay, y nuestro idioma no hace esa diferencia. No tenemos, como dicen algunos, no tenemos esa diferenciación. No hacemos esa diferencia. La palabra de Dios, cuando habla de la ira, en el capítulo 12, verso 12, está hablando que Él descendió con gran furia. Esa es la palabra, furia. Furia, como la del toro cuando está enojado y echa aire por la nariz. Así, cuando usted está en buen salvadoreño, encachimbado. Y es que tenemos varios niveles, ¿verdad? Nos enojamos y algunos pasan el nivel, ¿verdad? Ya de enojo. Usted está pero furioso y hasta respira agitado. ¿A cuánto les ha ocurrido? ¿A que ya nos ha pasado? Y esa es la furia que dice, gran furia. Pero en nuestra traducción lo han traducido como ira. Y nosotros
a veces en ese lenguaje confundimos la ira con que desciende el maligno, con que lo arrojaron, y la ira de Dios. Algunos confunden eso. Les voy a explicar cuál es la diferencia. El primero es que descendió con gran furia. Y le voy a enviar, por favor, a que vayamos a Oseas, en el capítulo 11, verso 9. Allá en el Antiguo Testamento, vaya a Oseas, en esos libros chiquitillos, hermanito. Oseas, capítulo 11, verso 9. ¿Lo tiene? Dice así: no ejecutaré, 11:9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Esto solamente para explicar la palabra ira. En hebreo, esta palabra, aquí en este contexto literario que estamos leyendo en Oseas, la palabra ira es af, que significa airar, estar enojado. Airar, estar enojado. Y le voy a enseñar otra palabra que también significa ira en hebreo, que suena como ira para nosotros, pero no es la ira que usted piensa. Vaya por favor conmigo a Isaías en el capítulo 10. Isaías 60:10. Esto solamente es para explicar la palabra ira. 60, verso 10. Dice así el Señor en su palabra, Isaías 60, verso 10. Y extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Está hablando del pueblo de Israel. La palabra ira aquí, en este contexto literario de Isaías, la palabra ira es Ketsef. Ketsef. Ketsef, que significa castigo, enojo. Y nosotros la tradujimos como ira. Así está la traducción, la Reina Valera. Pero esa es la idea que nos da. Ahora, mi amado hermano, vayámonos bajo el contexto en el cual nos interesa, que es en el contexto griego en el cual fue escrita el Nuevo Testamento. Si alguien le dice que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, zámpele una pedrada, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Claro, con pensamiento hebreo, pero en griego. Vaya por favor conmigo a Juan, capítulo 3, verso 36. Aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que realmente es la ira de Dios. Griego, Juan 33, 36. Estamos tocando esto para hacer la diferencia de lo que ellos piensan que el diablo viene con ira. Y no es con ira, viene con furia, que son dos cosas bien distintas. Juan 33, 36 dice, ¿lo tiene? El que 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí estamos entrando en el terreno. La palabra ira en el lenguaje griego es orge o orge, O-R-G, con acento. Orge, que significa airar, pero implicando un castigo. Estoy airado con vos, pero te voy a castigar, como cuando su mamá se enojaba con usted, ¿verdad? Vení para acá, hijo, si no te va a pasar nada. Vení. ¿A cuántos los engañaron así? A mí me engañaron. Vení, hijo, si no te voy a hacer nada. Y la mamá, cuando usted llegaba, bla, 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 con ira. ¿Por qué? Porque había un castigo. Y eso es lo que dice aquí. Es una palabra diferente de ira, ¿verdad? Pero en nuestro idioma suena igual, ¿verdad que sí? Pero el contexto literario dice ira como un castigo. Juan 33, 36. Ahora veamos
Romanos 1:18. Romanos 1:18. Amén. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Aquí volvemos a ver la palabra en griego, es orgé. La ira de Dios. Es bien diferente a la ira del diablo, porque el diablo viene con furia, pero la ira de Dios es para juicio y castigo. Son dos cosas bien diferentes. No podemos confundir la ira cuando el enemigo venga y caiga sobre esta tierra, cuando sea arrojado del cielo, porque él no trae ira, él trae furia. Venganza, quiere revanchismo. ¿Por qué? Por culpa del hombre, él ha sido expulsado. No solo fue sacado del Edén, no solamente fue sacado del cielo, sino que ahora lo vuelven a expulsar. Por eso dice, y descendió a la tierra con gran ira. Por eso dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Porque él viene con furia a hacerle la guerra a los hombres. ¿La iglesia estará ahí? No. La iglesia ya no está ahí, hermano. La iglesia está en el cielo, ya le voy a explicar. Sigamos viendo esta cuestión de la ira, porque es interesante que usted lo sepa. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 10, vuelve a hablar de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice así el Señor en su palabra. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí vuelve a usar la palabra orgé, que significa castigo, que implica castigo. Lo mismo está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Dice el Señor en su palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vuelve a estar la misma palabra griega orgé, que implica castigo. Dios no nos ha puesto para el castigo, Dios no nos ha puesto para el tiempo de ira, Dios nos ha puesto para salvación. Por eso es que la iglesia no va a pasar en ese momento de tribulación y angustia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Apocalipsis 6, 17. Siempre estamos hablando de la ira. Apocalipsis 6, 17. Dice así el Señor en su palabra. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y aquí cuando habla de la ira, habla de orgé, que implica un castigo. Entonces, mi amado hermano, la iglesia, como la esposa amada del Señor, no va a estar en ese momento de castigo, que va a ser para toda la humanidad, porque dice que hay alguien quien lo detiene, pero cuando éste a su vez se ha quitado, entonces se manifestará el inicuo. Y dice, y ya el inicuo ya está en operación, pero solo que hay alguien que lo detiene. Él ya está operando, pero hay alguien que lo detiene. ¿Quién? El Espíritu Santo de la promesa, el que mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo de la promesa se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Pero por eso mismo le decía anteriormente, que nuestra posición escatológica referente a los tiempos del fin, de que cuándo va a ser el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, si al principio, a la mitad, en varias partes o al final de la tribulación, eso no tiene implicación con su salvación, porque usted ha sido salvado por Jesús en su sangre. Entonces, vemos eso. Ahora, ¿cuáles son los rasgos generales de este pensamiento post-tribulacionalismo en el cual el rapto va a ser así? A grandes rasgos, mi amado hermano, el post-tribulacionalismo dice que la iglesia de la era del Nuevo Testamento es la fase inicial del reino de Cristo, como fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos dicen. La iglesia es la fase inicial del reino de Cristo. Y ahí es donde empieza la complicación.
La iglesia al final no tendrá éxito en su misión de discipular a todas las naciones, porque a medida que la maldad vaya creciendo mundialmente, se estará acercando el final de la era eclesiástica, y eso es lo que piensan en los movimientos amilenialistas. La iglesia atravesará la tribulación, un tiempo de prueba mundial sin precedentes que marcará el cierre de la historia contemporánea, dicen ellos. Luego dice, Cristo retornará al final de la tribulación a arrebatar a la iglesia, a resucitar a los santos fallecidos, al juicio de los justos, en un abrir y cerrar de los ojos. Eso lo sabemos, que así va a ser. Cristo descenderá a la tierra con sus santos glorificados y peleará la batalla del Armagedón y atará a Satanás y establecerá su reino milenial en esta tierra. Eso estamos de acuerdo. En lo que no compartimos nosotros es en el tiempo del rapto. ¿Cuándo ocurrirá? Nosotros creemos que el rapto ocurre al inicio. Y eso es lo que origina los 7 años de tribulación. Luego ellos dicen que al final del milenio Satanás será suelto. Y la Biblia lo enseña, que al final del milenio Satanás será suelto y llegará a engañar otra vez a las naciones y habrá otra gran rebelión y ahí es eliminado completamente. Eso lo creemos que así va a ser, correctamente. Eso, ahí no hay ningún problema, ahí comprendemos que eso así es. Dios interviene con juicio para liberar a Cristo y a sus santos. La resurrección y el juicio de los malvados se lleva a cabo e inicia el estado eterno. Dios no interviene por Jesús, es Jesús quien interviene directamente. Ahora, vemos algunas de las fallas de este pensamiento, y una de las fallas de este pensamiento post-tribulacionalismo es que la clara enseñanza de las Escrituras de aquellos que están en Cristo no están bajo condenación. Todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo no estamos bajo condenación. Amén. Amén. Si no me lo cree, vayamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Mire lo que dice. Romanos 8, 1. Si no, apúntelo, mi amado hermano. Romanos 8, 1. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no podemos nosotros hacer una diferencia de que hay juicios en la tribulación que son dirigidos específicamente a los no salvos y otros tales como los terremotos, la caída de las estrellas, las hambrunas, las guerras, van a afectar a todo el mundo, hermano. Porque la pandemia no ha hecho excepción de personas. Las iglesias hasta fueron cerradas por la pandemia, ¿o no? Una pequeña gripiña, un catariño, dice Bolsonaro, una gripita. Cerró todo, hermano. Y ha cambiado la manera de pensar. Ha afectado a todo el mundo. Los terremotos no solo lo van a sentir en el punto cero, sino que las consecuencias las van a sentir todos. Es que nosotros vamos a estar en una burbuja y no vamos a sentir los terremotos. No. El pueblo de Israel, es cierto, era protegido en Egipto cuando cayeron todas las plagas, pero ellos ni estaban viendo las consecuencias de las plagas. Y el hedor cree que no lo sentía. Sí lo sentían. La necesidad de la comida cree que no la sentían, porque hubo escasez de carne. Claro que la sentían. El agua, claro que lo sentían. Ya no podían tomar mucha agua, aunque el agua de ellos no fue contaminada, pero era palpable, porque dice que aquella agua roja se volvió apestosa. Y cuando el río Chuco se revuelve, verá que usted siente el mal olor al río Chuco. Se siente. Entonces falla en este caso. Y la palabra de Dios me dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para aquellos que hemos creído en Jesús. No hay ninguna condenación. Aquí esta palabra en griego, cuando habla de condenación, es de una sentencia severa. Una sentencia severa en contra de alguien. O sea, ya no hay sentencia. No hay una catacrisma. Ya no hay. Ya no hay. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Otra debilidad de esta creencia post-tribulacionalista es que desde cierto punto alegorizan la tribulación. Muchos post-tribulacionalistas enseñan que estamos viviendo ya la tribulación. Y es por eso que hay algunos, pero algunos del movimiento mesiánico eso dicen. Estamos en los tiempos del fin, hay que preparar esto porque no vaya a ser. Y preparan las grandes alacenas, un holocausto nuclear. Y usted ve, en los Estados Unidos la gente padece de eso. Hacen sótanos y ahí tienen albergado un montón de comida por cualquier cosa, no vaya a ser. Entonces, este movimiento post-tribulacionalista habla de que ya estamos viviendo en esa tribulación. Dicen que esta tribulación comenzó exactamente después del Pentecostés. Desde ahí la ponen ellos. Ya llevamos más de 7 años, más. Si es el Pentecostés ya llevamos más de 7 años, ¿no? No podría ser. Esta es la situación. La tribulación comenzó a decir, ignoran la naturaleza de la tribulación como se presenta en las Escrituras, en Mateo 24, 21. Mira lo que dice Mateo 24, 21. Ignoran esto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces es un momento de prueba. Entonces habrá una tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. O sea, es algo especial lo que va a ocurrir. Habrá un tiempo de angustia sin paralelo para este mundo. Y entonces, ¿por qué Jesús utiliza este texto bíblico? Y ellos, inmediatamente después de estas cosas, inmediatamente después de esta tribulación, dice que las cosas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En este momento en el cual la tierra va a pasar por un momento terrible de angustia, se conoce en la Escritura como el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia para Jacob. ¿Y quién es Jacob, hermano? Según la Biblia es Israel. Es por eso que el Señor le dice, los que estén en Judea, los que estén en el campo, y pidan para que su salida no sea en día de reposo, porque se refiere al pueblo de Jacob. Por eso dice Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Este es el tiempo de ira. Este es el tiempo de ira. Y aquí sí encaja perfectamente este texto donde dice, y lo verán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y vendrá a rescatar a sus escogidos. ¿Cuáles escogidos? No. La iglesia ya fue arrebatada. A sus escogidos. A los que recuerde que estamos hablando del tiempo de angustia de Jacob. Por eso le hago el énfasis y quiero que ponga atención. ¿Quién es Jacob en la Biblia? Israel. Y el tiempo de angustia para Jacob, lo cual dice y habla aquí en Jeremías 37, a cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Y es aquí donde el pueblo de Israel es liberado de manera milagrosa. Por eso los textos, los capítulos 24 y 25 de Mateo no son para la iglesia, son para el pueblo de Israel.
Y es donde tenemos que hacer esa diferencia, hermano, por favor. Ahí es donde tenemos que hacerla. Porque si usted piensa con ese pensamiento, usted se encontrará ahí en medio de la tribulación. Entonces veamos lo que es un tiempo de angustia, no para la iglesia, es un tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para él. Para nosotros no. Otro problema que tiene este pensamiento post-tribulacionalista, encuentran una dificultad en explicar la ausencia de la iglesia en todo el mundo, en todos los pasajes bíblicos relativos a la tribulación. La iglesia no aparece. En Apocalipsis, en los capítulos del 24 a 21, que es la descripción más extensa de toda la tribulación en la Escritura, la iglesia no aparece. En el capítulo 4 al 21, la iglesia nunca aparece. ¿Por qué? Que alguien me explique. Porque no estamos, hermano. ¿Y cómo va a ser posible que en este momento del rapto post-tribulacionario, o antes de que termine la tribulación, según ellos, dice que va a ser un evento simultáneo? Suenan las trompetas, Cristo viene por la iglesia es arrebatada y luego la iglesia desciende. Yo le llamo a eso el sub y baja, hermano. Porque es un sub y baja, sube y baja. ¿Dónde quedan las bodas del Cordero? ¿Dónde queda el tribunal de Cristo? ¿Dónde queda la cena de las bodas del Cordero en ese momento tan rápido? ¿Verdad que no hay espacio para eso? Pero si el rapto ocurre al principio y es el arrebatamiento el que da inicio a la gran tribulación, porque creemos nosotros que el rapto es inminente. Y el Señor dice, porque vendré como ladrón en la noche. No nos va a avisar. Pero si empezamos a ver nosotros la guerra, los rumores de guerra, están construyendo el templo. Ya están levantando el templo. Entonces ya nosotros podemos ir a hacer una idea de cuándo Cristo va a venir, ¿verdad? Pero le quitaríamos la inminencia. Le quitaríamos aquella cuestión que va a ser de repente, que va a venir sin previo aviso. Ya le quitamos todo eso. Entonces el rapto de la iglesia ocurre de esta manera. Nos arrebata así, arpazo. ¿Y qué significa eso de arpazo? Se lo voy a explicar. Usted va caminando en la calle y viene un carro y lo va a atropellar. Y alguien que logra verlo a usted, lo agarra y, como decimos en buen salvadoreño, lo jala. Y lo jala para acá con fuerza. Y ¡bum! Pasó el carro. Ese es el arpazo. Y eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros, un arpazo. Para que todo lo que ha de acontecer en los tiempos futuros suceda conforme lo que la palabra del Señor dice. Porque yo, como ser humano, yo pienso. Es que esa es la lógica humana. Pero es natural, ¿cómo yo voy a permitir que mi esposa pase por ese tremendo problema? O sea, es cuestión de razonamiento lógico. Claro, el pueblo de Israel tiene que pasar por esa situación porque ellos lo dijeron. La sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo pidieron. Y ellos van a dar gloria a Dios cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes con gran poder y gran gloria. Y entonces dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dirán, hosana. Porque todo ojo le verá. Y todas las tribus de la tierra se harán lamentación. Porque tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y lo rechazaron. Lo despreciaron. Y ahí será el ay y el crujir de los dientes. Porque ahí sí es el gran día de la ira de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento.
invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.